Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a la clase número 9 de filosofía. En el día de hoy vamos a iniciar con el segundo módulo de la materia que pertenece a una de las ramas de la filosofía, que es la filosofía del conocimiento, más conocida como gnoseología o epistemología. Antes de entrar de lleno en el módulo, es importante que ustedes vean algunas nociones sobre otra de las disciplinas, que es la lógica como disciplina filosófica. Esto les va a ayudar a comprender mejor los conceptos que vaya nombrando cuando desarrollemos el tema principal. Hay muchas palabras que pertenecen a los temas de la nociología que sin ver lógica, sin haber visto lógica primero, no los van a poder entender. Básicamente va a ser chino básico. La lógica, como yo les comenté hace 2 semanas, es una de las disciplinas que forma parte de la rama especulativa de la filosofía. Es decir, la rama que se dedica simplemente a dar definiciones, desarrollar conceptos, pero sin llevarlo a la acción, sin utilizarlos para la acción, como la otra gran rama que es la filosofía práctica. A la lógica se la puede definir como la ciencia que trata de los razonamientos o inferencias deductivas correctas, sus componentes y las maneras de corroborar su incorrección o corrección, ¿no? Estudia las inferencias o razonamientos correctos e incorrectos. En resumidas cuentas, podríamos decir que es la ciencia del buen razonar. La ciencia, la disciplina filosófica que enseña a razonar correctamente y muestra cómo se razona incorrectamente. En la lógica hay 3 partes, ¿sí?, que estudian cada uno de los productos de la razón, ¿no?, del intelecto, que son el concepto, la proposición u oración y el razonamiento, ¿sí?, o silogismo también. Primer producto, el concepto. Concepto, que significa concebido, es una palabra que significa concebido. Concepto. Es una idea mental, un concepto es una palabra o un conjunto de palabras, pero que no afirman ni niegan nada todavía. Y por lo tanto, un concepto no es ni verdadero ni falso, simplemente es, ¿no? Es una palabra. Cuando yo digo una palabra, no estoy diciendo, no puedo saber si esa palabra es verdadera o falsa. Simplemente es. Yo digo, el árbol de la esquina. Es un concepto. No es ni verdadero ni falso. Simplemente es. No afirma ni niega nada. El segundo es la proposición u oración, ¿no? Nosotros podemos tomarlos como sinónimo de oración. Proposición, ¿sí? Una proposición es un enunciado, una oración declarativa, ¿no? Una estructura compuesta por 2 o más conceptos unidos entre sí a través de determinadas frases de enlace, frases que los unen, expresiones que los unen, para formar una unidad de significado. Sus principales características son 2. Primero, estos sí afirman o niegan algo sobre un sujeto. El predicado brinda una información sobre el sujeto. ¿Recuerdan sujeto y predicado? Análisis sintáctico en prácticas del lenguaje. Bueno, una proposición es una oración con sujeto y predicado. Un predicado que da información sobre un sujeto. Y es portadora de uno de los 2 valores de verdad. Esto sí, la proposición se puede decir si es verdadera o falsa. Pero, atentos con esto, que sea falsa, que una proposición sea falsa, que lo que afirma sea falsa, no hace que deje de ser una proposición. El valor de verdad o falsedad no tiene nada que ver con el ser o no ser de una proposición. Ejemplos de lo que no son proposiciones: órdenes, el modo imperativo. Yo digo, haga esto. Le digo a alguien que haga algo. Le doy una orden. Eso no es una proposición. Las preguntas, las exclamaciones, las expresiones que están entre signo de pregunta, entre signos de admiración, esas no son proposiciones, porque no están brindando información, ni tampoco se puede decir si son verdaderas o falsas. Ejemplos de proposiciones. Por ejemplo, todo hombre es capaz de hablar. Eso es una proposición, un sujeto y un predicado. Algunos perros son marrones. Francia no es un país del continente de Oceanía. Esos pueden ser 3 ejemplos de lo que sí son proposiciones.
También hay diferentes tipos de proposiciones según expresen una o más ideas, que en ese caso están conectadas entre sí. Y tenemos, si expresan una sola idea, es una proposición simple. Si expresan dos o más ideas, ya es una proposición compuesta. Y estas compuestas están unidas por determinadas expresiones, determinados términos. Por ejemplo, y, pero, aunque, sino, a menos que, y o. Cuando vemos dos ideas unidas por esos, también cuando decimos si A, entonces B, que ahí expresan una condición. Esas son proposiciones compuestas. Después tenemos el tercer producto y el fundamental, el que por ahí más nos interesa a nosotros, que es el razonamiento. También llamado silogismo. Tercero, razonamiento o silogismo. El razonamiento es un organismo lógico que está formado por una o más proposiciones antecedentes, que es la parte que se mueve, y una proposición consecuente, también llamada conclusión, que es la parte movida o causada. El consecuente no solamente está después del antecedente, como en una simple asociación de ideas. Un razonamiento no es un simple conjunto de ideas que vienen una tras de otra, sino que la conclusión se infiere del antecedente, de las proposiciones antecedentes, que también se las conoce como premisas, ¿no? Existen dos grandes clases de razonamientos, las inducciones y los silogismos. La inducción sigue el camino de hechos particulares a una conclusión general, ¿no? Podríamos decir una ley. Por lo tanto, sus conclusiones, las conclusiones inductivas, son siempre altamente probables, pero nunca van a ser seguras, nunca van a ser categóricas y absolutamente ciertas. En cambio, el silogismo o razonamiento deductivo, ¿no? Estaba el inductivo y después está el deductivo. El razonamiento deductivo o silogismo sigue el camino inverso. Va de lo general a un caso particular. En este caso, en el silogismo, de un antecedente que une dos términos, ¿no? Que serían el mayor y el menor, a un tercero, que es el término medio, se infiere un consecuente que une estos dos términos entre sí y elimina el término medio. Por eso brinda una conclusión categórica, una conclusión necesaria, que es así y no puede ser de otra manera. No agrega ninguna información, la conclusión, no agrega ninguna información. En la conclusión de un silogismo deductivo no se dice nada que no esté implícito en las premisas de arriba, ¿no? En las conclusiones, en las proposiciones antecedentes, quiero decir, también llamadas premisas. Un ejemplo de silogismo sería, por ejemplo, a ver, tenemos acá, a ver, todas las mujeres son mortales. Primera premisa, Nicky Nicole es mujer, por lo tanto, conclusión, Nicky Nicole es mortal, ¿no? Ahí tenemos. ¿Y cómo sabemos, cómo podemos saber en un razonamiento dónde están las premisas y dónde está la conclusión? ¿Qué proposiciones son premisas y qué proposición es la conclusión? Porque puede ser, hay veces, hay casos en los que la conclusión puede estar antes de las premisas, en medio de las premisas. Recuerden que en un silogismo hay dos premisas como mínimo, o después de las premisas, puede estar al final. Pero por eso, generalmente, aparecen los llamados indicadores, ¿no? Que se anteponen a las proposiciones que figuran como tales. Hay indicadores de que lo que sigue, de que la proposición que viene después es una premisa, y hay indicadores de que la proposición que viene a continuación es la conclusión en un razonamiento. Porque, esto es un detalle importante, cuando estudiamos lógica en la universidad, en el profesorado, vemos que los silogismos tienen las premisas y la conclusión así, encolumnados, uno abajo de otro. Pero después eso mismo en los textos del día a día lo encontramos todo de corrido. No vamos a ver cada razonamiento con las premisas y la conclusión uno abajo del otro. Están todo de corrido en un texto.
Entonces, para poder identificarlos están estos indicadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, indicadores de premisas, expresiones que indican que la proposición que viene a continuación es una premisa. Por ejemplo, ya que, si decimos ya que, si una proposición empieza con puesto que, dado que, pues, porque, etc., la proposición que empieza con esa expresión sabemos que es una premisa. Es decir, da información, brinda pistas para después sacar una conclusión. Pero no es la conclusión todavía. En cambio tenemos los indicadores de conclusión. Si ustedes ven, si ustedes leen que una proposición empieza con expresiones como por lo tanto, por ende, por consiguiente, luego, no luego como sinónimo de después, sino luego como sinónimo de por lo tanto también. Se sigue que, si una proposición empieza con se sigue que, eso es una conclusión. Un detalle importante, a diferencia de las proposiciones, que habíamos dicho que las proposiciones eran verdaderas o falsas, quiero decir, los razonamientos son válidos o inválidos. Repito, a diferencia de una proposición, que una proposición es verdadera o puede ser verdadera o falsa, un razonamiento es válido o inválido, según sea. ¿Qué determina su validez o invalidez? Según sea correcta o incorrecta su forma lógica, su estructura, su esqueleto. Y las formas incorrectas, como vamos a ver más adelante, probablemente en la próxima clase, las formas incorrectas de razonamientos constituyen lo que llamamos las falacias, ¿sí? Las falacias lógicas. Bien, esta es más o menos la parte teórica que yo quería enviarles, y como adjunto de esta clase le voy a enviar algunos ejercicios para que ustedes practiquen este tema de lógica. Bien, saludos a todos y nos estaremos viendo la próxima semana.